Se lo preguntamos a Emanuel si tenía la posta lo que va a pasar mañana en Asunción. Se lo voy a preguntar a José Nathanson. Sí, pero lo vamos a decir el lunes que viene. Bueno, hubo visitantes muy importantes que vinieron aquí al Foro de Pensamiento Crítico y una buena oportunidad para aprovechar y entrevistar a gente que vino de visita, cosa que hizo José Nathanson. Sí, efectivamente, Marcelo, estuvimos con Ignacio Ramonet, vos lo presentabas hace un rato, fue director de Le Monde Diplomatique Francia durante 18 años, director actual de la edición española, doctor en semiótica. El señor es el director de Le Monde Diplomatique, edición local. Efectivamente, un doctor en semiótica, profesor de la Sorbonne, una de las personas que empezó a trabajar más seriamente el tema de la influencia real de los medios en la política, en la esfera pública y demás, es uno de los temas, pero antes de hablar de ese tema, hablamos sobre el G20. ¿Qué es el G20? ¿Qué importancia tiene el G20? Y si sigue funcionando, si puede funcionar como una especie de coordinador de la agenda global. Ignacio Ramonet. Este viernes se reúnen en Argentina los líderes del G20, que es el grupo que se formó hace unos 10 años como una nueva instancia de coordinación de la agenda global y de búsqueda de soluciones a algunos problemas globales. ¿Qué importancia crees que tiene hoy el G20? ¿Qué capacidad tiene de incidir en los destinos o en el rumbo del mundo? La idea fue de integrar a lo que se llamaban en aquel momento potencias emergentes, sí, que en particular por su representatividad regional según las áreas y también por su peso demográfico, sí, podían representar el resto del mundo, ¿verdad? Entonces es una especie de composición, ¿verdad?, de montaje entre el G7 más 12 países o 13 países más. Entonces, pero llega en un momento en que las cosas están poco claras, porque la geopolítica hoy, lo sabes muy bien, en la medida en que los Estados Unidos tienen un papel que no corresponde exactamente a lo que se esperaba de una potencia imperial defendiendo el capitalismo neoliberal, en la medida en que Trump defiende una posición ahora, podríamos llamar neoproteccionista. Por otra parte también su tesis es retirarse de los diferentes frentes internacionales, acuerdos comerciales y acuerdos militares, sí, hasta, claro, también, ¿verdad? Sí, del acuerdo del clima en París. Sí, claro, incitar a los europeos a que se armen o que tengan un presupuesto superior, que contribuyan más a la OTAN, etcétera. Entonces, personalmente no sé muy bien cuál es el tema central o cuál sería el tema central de este G20. Pues los temas centrales los conocemos. Sí. ¿Qué problemas tiene el mundo? Bueno, el cambio climático. ¿Qué problemas tiene el mundo? Las migraciones. Bajas expectativas, ¿no? En general, respecto a lo que va a suceder el 30 y primero. Sí, un mundo partido y con dos disputas geopolíticas fuertes. Uno entre Estados Unidos y Rusia en términos casi militares y una entre Estados Unidos y China en términos comerciales. Segunda parte de la entrevista a Ramonet, Marcelo, tema medios de comunicación, su influencia real en la esfera pública hoy. Vos trabajaste mucho y estudiaste mucho, escribiste mucho sobre el rol de los medios de comunicación. ¿Qué incidencia tienen los medios de comunicación en la construcción de subjetividades sociales, en la definición de los procesos políticos, en la construcción de momentos históricos, de grandes escenas históricas? ¿Qué está pasando hoy en ese sentido con los medios de comunicación? Los medios se han transformado en creadores de un consenso fofo, que es el que denunció Trump, sí, y por otra parte los medios han conseguido que una gran parte de la sociedad los deteste. Aquí, por ejemplo, en Argentina hubo, sí, un gran debate en torno, sí, claro, a la ley de medios y contra el monopolio de Clarín. Bien, ¿cuál era el eslogan de Trump? Trump decía y dice: los medios son los enemigos del pueblo. O sea, ha hecho campaña contra los medios y ha sido elegido. ¿Por qué? Porque los medios, esos medios, ya no son dominantes. Los medios dominantes son las redes sociales. Si en Estados Unidos, por ejemplo, el conjunto de los telediarios de las 7 de la tarde, que es el segmento más serio en televisión, donde puede ir un dirigente político a hablar, la audiencia acumulada de los 4 telediarios importantes de las 7 de la tarde son 29 millones de habitantes, 29 millones de telespectadores, sí, de telespectadores, para un país de 325 millones de habitantes. Bien, Trump solo con su Facebook tiene 54 millones, claro, de seguidores. Más que todos los telediarios sumados. Casi el doble. Casi el doble. Casi el doble de todos los telespectadores, sí, que miran todos los telediarios, sí, cosa que sería imposible. Sí, sí, si Trump fuera a un telediario, solo tendría 7 millones, sí, de auditores. Sí. Él le manda un mensaje a 54 millones. Sí.
Por consiguiente, estamos en un orden, digamos, de relación comunicacional muy diferente. Las cosas han cambiado. Interesantísimo, ¿no? Cómo minimiza, cómo relativiza el rol de los medios tradicionales a favor de las redes sociales. Sí, Ignacio Ramonet fue uno de los primeros en trabajar el rol preponderante que tuvieron los medios, y ahora desde hace años se está trabajando el rol que van perdiendo los medios. Última cuestión, Marcelo, que hablamos con Ramonet, tema miedo. ¿Qué miedo? No medios, sino miedos. Sí, miedos. ¿Qué papel juega el miedo en la política y cómo influyen los medios en esa construcción del miedo? Discutiendo mucho, y sobre la que vos has comenzado a trabajar, a pensar y a hablar, es la cuestión del miedo. Se vio en el triunfo de Bolsonaro en las elecciones brasileras, donde la cuestión del miedo, del temor, del pánico tuvo un rol importante en la campaña. Se ve también en Europa, en el ascenso de movimientos de extrema derecha en diferentes países de Europa. ¿Qué te parece que está pasando con eso? ¿Cuál es el rol del miedo en la política en el mundo hoy? Brasil, yo creo que un elemento muy importante en términos de miedo, es un argumento que se avanzó para explicar la victoria de Bolsonaro. No sé si corresponde, no soy un gran especialista de Brasil, pero se dijo que el año pasado en Brasil hubo 750.000 homicidios. Bueno, yo creo que esa cifra en sí ya es impresionante, ya en sí justifica que mucha gente se diga: estamos viviendo en un frente militar, estamos viviendo en un frente de guerra. Cuando salgo a la calle es la trinchera de una guerra que es el resultado de las desigualdades. Obviamente necesito protección. Bolsonaro ha prometido ese tipo de protección. Además, simbólicamente, él mismo ha sido agredido con una cuchillazo. Entonces, y también ha defendido un poco como Duterte en Filipinas. Ha defendido la idea de que a la violencia se le va a combatir con la violencia, ¿verdad? Ha propuesto esto de rearmar a la sociedad. Bueno, José no nos dio la posta de qué es lo que va a pasar mañana en la Conmebol, pero nos aportó este lujo de reportaje. Gracias, José. Gracias, Marcelo. Nos encontramos nosotros el próximo lunes a las 22. Ustedes, por supuesto, quédense aquí en la continuidad de C5N. Ya está Julián Guarino con Recalculando. En una de esas, él sí sabe qué va a pasar mañana en Asunción. Hasta el lunes. ¿Sabes que podés pagar menos en tu factura de luz? Ahorrar está en tus manos con el simulador de consumo de Enor. Ingresa ahora desde todos tus dispositivos.